Este es el primer capítulo de Yo en Blue Lock. Espero que les guste. Capítulo 1, Egoísmo. La cancha vibraba con cada grito de aliento desde las gradas. El partido estaba empatado, y la tensión podía cortarse con un cuchillo. Isagi Yoichi corría, con el balón a sus pies, sudor resbalando por su frente. Su corazón latía como si quisiera salir de su pecho. Frente a él, la portería. El portero, nervioso. Un instante, una decisión. ¿La paso, o disparo? En ese microsegundo, recordó las enseñanzas del equipo, la estrategia, el juego en conjunto. Su compañero estaba desmarcado, justo en posición. Tomó la decisión que cualquier jugador de equipo consideraría la correcta. Asistió el balón. Pero el disparo de su compañero fue atajado. Golpe seco. Silencio. Derrota. El árbitro pitó el final del partido. Isagi cayó de rodillas, sin aliento. Lo habían perdido. El sueño del mundial se desvanecía. De regreso en el vestuario, el ambiente era sombrío. Algunos jugadores lloraban, otros miraban al suelo en silencio. Isagi apretaba los puños, los nudillos blancos. Pero más allá de la tristeza, algo ardía dentro de él. Una pregunta que lo atormentaba. ¿Y si hubiera disparado yo? Esa noche, cuando llegó a casa, la pregunta lo devoraba. Se desplomó en la cama, incapaz de dormir, mirando el techo mientras la voz de su entrenador y la ovación de las gradas se mezclaban con la frustración de su interior. Entonces, un sobre. Una carta. Estimado Isagi Yoichi, ha sido seleccionado para participar en un proyecto especial de la Asociación Japonesa de Fútbol. No lo entendía del todo. ¿Una invitación después de perder? Pero algo en su interior, algo que había estado reprimido desde ese maldito pase, comenzó a latir más fuerte. Algo que quería más. Algo egoísta. Al día siguiente, frente a un gigantesco y extraño edificio en medio de la nada, Isagi se encontró rodeado por otros jugadores de secundaria, todos tan confundidos como él. Entre ellos estaban nombres que conocía de rumores o torneos. Bachira Meguru, Kunigami Rensuke, Chihiro Iyoma, y muchos más. Nadie hablaba de más. Todos se analizaban con ojos fríos, como si intentaran adivinar el nivel de los otros. Entonces, apareció en la pantalla un hombre de cabello negro, rostro alargado y gafas rectangulares. Sonriente. Extrañamente inquietante. Encantado de conocerlos. Soy Jinpachi Ego, el encargado del proyecto Blue Lock. El silencio se volvió aún más espeso. La Asociación Japonesa de Fútbol me ha confiado una sola misión: crear al mejor delantero del mundo. Algunos se miraron confundidos. ¿Un solo delantero? Y para lograrlo, primero, deben morir como jugadores de fútbol japoneses promedio. Aquí, su egoísmo será puesto a prueba. Este no es un lugar para quienes quieren jugar en equipo. Es un lugar para crear al egoísta supremo. Al striker perfecto. Isagi tragó saliva. No entendía todo aún, pero esas palabras, golpeaban algo dentro de él. Un rugido que no había podido liberar. Y así comenzó el Blue Lock. En medio de 299 jóvenes hambrientos de gloria. El cuarto era amplio, pero el aire, denso. 11 chicos se encontraban en la sala común del dormitorio asignado al equipo Z, todos con la misma expresión. Confusión, orgullo contenido y un poco de desconfianza. No eran amigos. Eran enemigos obligados a convivir. Isagi observaba a su alrededor, reconociendo a algunos por nombre o por rumor. Entre ellos estaba Bachira, con su sonrisa inquietante y mirada chispeante. Kunigami, el pelirrojo musculoso, se mantenía de brazos cruzados junto a la pared. Chihiro, de cabello largo y rojizo, no decía ni una palabra. Entonces, se abrió la puerta. Entró un chico más, acompañado de un miembro del personal. La mayoría levantó la cabeza con gesto automático, pero al ver al recién llegado, se produjo un silencio raro. El chico caminaba con las manos en los bolsillos. Alto para su edad, aunque aún no del todo formado. Ojos grisáceos y vacíos, cabello oscuro, expresión, muerta. No por apatía. No por timidez. Por indiferencia. ¿Quién es ese?, murmuró alguien. Debe ser el último miembro del equipo, dijo otro. ¿Pero no dijeron que los jugadores tenían que tener al menos 16 años? La duda se convirtió en murmullo. Y murmullo en desconfianza. El empleado se adelantó, notando las miradas. Él es Ren Kaneki. Fue aceptado por excepción directa de Jinpachi Ego. Tiene 15 años, pero su talento está por encima del estándar. El silencio fue total. Ren no respondió a las miradas. No saludó. No se presentó.
Simplemente caminó hasta una cama vacía, se sentó, y los ignoró. Bachira fue el único que sonrió con genuina intriga. Ese chico, tiene ojos de bestia. Kunigami frunció el ceño. Isagi sintió un escalofrío. La enorme sala blanca parecía un gimnasio futurista. Los 11 jugadores del equipo Z se formaron en línea mientras Jinpachi Ego aparecía en pantalla. Sus gafas brillaban con una intensidad enfermiza. Bienvenidos a Blue Lock, basura. Ninguno de los jugadores habló. Algunos fruncieron el ceño. Otros tragaron saliva. Pero uno solo, no hizo nada. Ren Kaneki seguía de pie, en silencio, con las manos en los bolsillos. Ahora, vamos a comenzar con una prueba sencilla. Una partida de El Quemado. Uno de ustedes tendrá la pelota. Tiene que usarla para golpear a otro jugador. El que reciba el golpe se convierte en el que la liga y así sucesivamente. Después de 136 segundos, 2 minutos y 16 segundos, el que esté congelado con la pelota, será eliminado de Blue Lock. Todos se tensaron. ¿Qué? ¿Ya vamos a echar a alguien? Gritó Gaigamaru. No es fútbol esto, susurró Chihiri. El objetivo es crear al mejor delantero del mundo. Y para eso, necesito a los más egoístas, despiadados y desesperados. Si no puedes sobrevivir a esta prueba, no sos material para ser el número 1. La puerta se cerró. Un contador apareció en la pantalla. 3, 2, 1. La pelota fue lanzada al aire. Isagi la atrapó primero. Y el caos comenzó. Jugadores corriendo, esquivando, tropezando. Gritos, empujones, patadas. El sonido del balón chocando contra paredes, cuerpos, y suelo. Y en medio de todo, Ren Kaneki seguía de pie. Quieto. Como una estatua. Ese tipo no va a moverse. Gritó Gaigamaru, esquivando por poco un pelotazo. Nadie se atrevía a acercarse a él. Su presencia era incómoda, casi opresiva. Cuando uno de los chicos, al borde del pánico, trató de pasársela para sacársela de encima, Ren simplemente la atrapó. Y se quedó ahí. Con la pelota entre las manos. El tiempo seguía bajando. 45 segundos. 30 segundos. 15, 10. Ey, Kaneki. Pásala. Vamos a perder a alguien al azar. Le gritó Kunigami. Ren levantó la vista lentamente. Su voz fue un susurro. No será al azar. Sus pasos retumbaron mientras caminaba hacia Igarashi Urimu, que jadeaba en una esquina, con la mirada suplicante. Ku, ¿qué estás haciendo? Yo no tengo nada que ver. Ren levantó la pierna. Por eso mismo. 5, 4. Con una precisión quirúrgica, le dio un tiro limpio al pecho. Igarashi cayó de espaldas, sin aire. 0. Algunos lo miraron horrorizados. Otros, simplemente callaron. Ego reapareció en la pantalla. Tiempo. El eliminado es, Igarashi Urimu. Gracias por participar. La puerta se abrió. Igarashi fue escoltado fuera. Ren se sentó en el suelo, en silencio. No por alivio. No por orgullo. Solo, esperando lo que sigue. Raichi chasqueó la lengua con desdén, sin poder ocultar el desprecio que le provocaba la actitud de Ren. No vale la pena, si se cree superior, ya lo vamos a ver en el campo. Dio media vuelta, con los hombros tensos, claramente molesto aunque no lo admitiera. Pero entonces, la voz de Jinpachi Ego retumbó desde los altavoces. Por cierto. Las peleas físicas están completamente prohibidas en Blue Lock. Si alguien se atreve a levantar la mano contra otro fuera del juego, será expulsado de inmediato. Raichi sonrió para sí, como si le estuviera recordando a todos que él se controlaba, que era mejor que eso. Pero cuando se dio la vuelta para lanzar una última mirada desafiante a Ren, se quedó helado. El pie de Ren estaba a centímetros de su cuello, suspendido en el aire, firme, sin temblar. Una patada directa. Precisa. Letal, si hubiese querido darla. Todos en la sala lo vieron. Un solo segundo. El cuerpo de Raichi quedó congelado. Los músculos tensos. El orgullo, temblando. Ren bajó el pie lentamente. Se reincorporó sin decir una palabra. Te salvaste, porque lo dijeron ellos. No porque te respete. La voz fue tan baja que Raichi apenas la escuchó. Pero cada palabra se le clavó como un cuchillo. Bachira silbó, impresionado. Uf. Casi lo mata. Y sin cambiar de expresión, Chihiri desvió la mirada. Ese tipo no juega a ser el mejor. Está actuando como si ya lo fuera. Ren volvió a sentarse con total calma. Los jugadores del equipo Z aún estaban tensos después del enfrentamiento entre Raichi y Ren. Y entonces, como si hubiera estado observando todo desde las sombras, porque probablemente lo había hecho, la voz de Jinpachi Ego volvió a sonar por los altavoces con esa intensidad que hacía temblar la habitación. Antes de que se relajen demasiado, hay algo que deben saber.
Ese chico que no ha dicho ni una palabra desde que llegó, es Ren Kaneki. Todos volvieron la vista hacia él. Ren no reaccionó. Sus ojos seguían fijos al frente. Tiene 15 años. Un año menos que ustedes. Y aún así, lo admití personalmente en Blue Lock. Hubo murmullos, miradas incrédulas. 15. ¿Cómo? Ego ignoró las reacciones. ¿Por qué? Porque su talento es puro instinto asesino. Y esa es la esencia del delantero perfecto. La voz de Ego subió de tono, encendiendo la sala con su retórica. ¿Creen que el fútbol es un juego en equipo? Error. El que no tiene ego, el que no busca aplastar al otro, superarlo, humillarlo si es necesario, jamás llegará a la cima. Y entonces, su tono se volvió casi burlón. Observen a Kaneki. No se esfuerza por gustarles, no busca aprobación. Él solo ve algo en ustedes. Obstáculos. Todos volvieron a mirar a Ren. Esta vez, con una mezcla de respeto y miedo. Ego finalizó con una sonrisa venenosa. Recuerden esto. Aquí, el único valor que tienen, es su ego. Y si su ego no es más grande que el del tipo al lado, serán pisoteados. Silencio total. Ren, finalmente, se puso de pie. Caminó despacio hasta el centro del grupo. Su mirada recorrió a cada jugador del equipo Z. Sin palabras. Sin emoción. Esa noche, el gimnasio estaba sumido en la oscuridad. Todos en el equipo Z dormían, o eso parecía. Isagi despertó de repente. Algo lo había inquietado, una sensación extraña, como si algo no estuviera bien. Un ruido. Tump. 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 A diferencia de los sonidos que solían emitir los jugadores entrenando en el día, este era más pesado, más profundo. Isagi se levantó de la cama con cautela, descalzo, y comenzó a caminar hacia el pasillo. El sonido lo guió hasta el gimnasio. Lo que vio lo dejó paralizado. En el centro de la cancha, Ren Kaneki estaba entrenando. Pero no era un entrenamiento común. No había movimientos suaves ni cuidadosos. Lo que hacía era completamente brutal, como si estuviera buscando destruir algo, como si cada golpe a la pelota fuera el último. El sonido de los balonazos retumbaba en la habitación. Tump. 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 Ren no estaba preocupado por la precisión o por el control. Cada vez que pateaba la pelota, el balón viajaba a una velocidad que Isagi no había visto nunca en un jugador tan joven. Estaba usando cada centímetro de su fuerza, y la pelota parecía casi ir a explotar con la brutalidad de su pegada. Isagi observó en silencio desde la puerta. Ren corrió hacia el balón, y cuando lo pateó, el impacto fue tan fuerte que la pelota salió disparada hacia la portería, alcanzando el palo de un costado. El sonido del impacto resonó como un trueno. Clan. Isagi se acercó aún más, conteniendo la respiración. Observó cómo el balón había dejado una profunda abolladura en el poste. Ren se quedó allí un momento, mirando el daño causado. Luego, sin inmutarse, dio un paso atrás, se agachó, y se preparó para otro golpe. No había ni rastro de cansancio en su rostro, solo una frialdad inquietante. Como si nada fuera suficiente. Isagi se sintió abrumado por la intensidad del entrenamiento. En ese momento, Ren no parecía un chico de 15 años. Su actitud y su enfoque eran los de alguien que había sido forjado en la adversidad. Estaba entrenando con la ferocidad de un animal, sin preocuparse por nada más. De repente, Ren dejó de patear. Se sentó en el suelo, sin mirar a Isagi, pero claramente consciente de que alguien lo estaba observando. Isagi no sabía qué hacer, por un momento pensó en acercarse y hablar, pero algo en la atmósfera lo detuvo. Ren no estaba entrenando por gloria ni por popularidad. Él no necesitaba ser el mejor para ser reconocido. Parecía estar entrenando porque algo dentro de él lo empujaba a seguir adelante, a ser más, a llegar más allá. Isagi dio un paso atrás, sin hacer ruido, y se retiró. Pero no podía sacar a Ren de su mente. No solo por su brutal entrenamiento, sino por la atmósfera de frialdad y distanciamiento que emanaba de él. Lo que acababa de presenciar no era un entrenamiento más. Era algo más profundo, algo que definía a Ren como jugador, y como persona. La noche siguiente, Isagi no podía dejar de pensar en lo que había visto. Estaba convencido de que había algo en el entrenamiento de Ren que nadie más entendía. Así que, en secreto, reunió al equipo Z, manteniendo su plan en absoluto sigilo. Nadie sabía qué iba a hacer, pero Isagi tenía que ver más de cerca el entrenamiento de Ren. Oigan, vengan conmigo, susurró Isagi con una sonrisa algo misteriosa. Al principio, los demás jugadores del equipo Z lo miraron confundidos, pero el hecho de que Isagi fuera tan insistente los hizo seguirle. No sabían qué les esperaba, pero la intriga comenzó a calar en ellos. ¿Dónde vamos?, preguntó Chihiri, sin dejar de mirarlo con curiosidad.
Isagi no respondió, solo hizo un gesto hacia el gimnasio, señalando que los siguieran sin hacer ruido. El equipo Z se acomodó alrededor de la puerta, intentando mantenerse en las sombras, como si estuvieran a punto de presenciar algo fuera de lo común. Al llegar al gimnasio, Isagi se asomó a través de la rendija de la puerta. Su respiración se detuvo por un momento al ver lo que Ren estaba haciendo. Estaba solo, concentrado, realizando ejercicios físicos extremadamente exigentes, pero lo que más los sorprendió fue la intensidad con la que lo hacía. Ren no mostraba signos de cansancio. Parecía estar empujando su cuerpo a sus límites y más allá. Su ritmo era constante, imparable. De repente, Ren se detuvo y se acercó a la portería. Miró la distancia y, sin una palabra, pateó el balón con una fuerza brutal. El impacto fue tan fuerte que el sonido retumbó por todo el gimnasio. El balón voló con una precisión y velocidad impresionantes, cruzando toda la cancha, pasando por encima de la cabeza de los postes, y se dirigió al ángulo superior de la portería opuesta. ¿Qué demonios?, susurró Gaigamaru, impresionado. Isagi y los demás no podían creer lo que acababan de ver. El balón había entrado en el ángulo con una perfección asombrosa. La precisión, la fuerza, la técnica. Todo era perfecto, como si Ren lo hubiera hecho miles de veces antes. Y lo había hecho desde una portería a la otra. Ren se quedó mirando la portería unos segundos, como si estuviera comprobando si todo era real, y luego se acercó para patear nuevamente. Esta vez, no parecía sorprenderle lo que acababa de hacer, como si fuera una acción automática, natural. ¿Lo vieron?, murmuró Isagi, sus ojos fijos en Ren. Es increíble. Pero antes de que pudiera continuar, Ren se giró ligeramente, y los ojos de todos en la habitación se encontraron con su mirada fría y calculadora. Sin decir una sola palabra, volvió a centrarse en la portería. Isagi miró a sus compañeros de equipo, que aún no podían creer lo que habían presenciado. Todos se quedaron en silencio, observando cómo Ren, imparable, continuaba con su entrenamiento, superando una y otra vez sus propios límites. Ren, sin mostrar emoción, simplemente pateó el balón nuevamente. Su rostro no reflejaba nada más que concentración, pero sus acciones hablaban más que 1000 palabras. La puerta del gimnasio se cerró con suavidad cuando el equipo Z se dio cuenta de que Ren ni siquiera los había mirado, ni mucho menos les había hablado. Su indiferencia era total. Mientras él seguía entrenando implacablemente, el grupo no pudo evitar quedarse observándolo por unos segundos más, en silencio, procesando lo que acababan de ver. Ren había pateado el balón con una precisión asombrosa, cruzando todo el campo y metiéndolo al ángulo de la portería opuesta sin esfuerzo aparente. No había palabras, no había gestos. Solo su imponente determinación. Finalmente, fue Gaigamaru quien rompió el silencio. No puedo creer lo que acabo de ver, murmuró, mientras seguía mirando a Ren a través de la rendija de la puerta. Isagi asintió, aunque con una expresión algo preocupada. Este tipo, no es normal. Con una sensación de asombro mezclada con un poco de ansiedad, el equipo Z comenzó a retirarse poco a poco del gimnasio. Sabían que no podían seguir observando sin que Ren los descubriera. A pesar de todo lo que acababan de presenciar, había algo incómodo en el aire, una sensación de estar invadiendo su espacio. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Chihiri, rascándose la cabeza, aún procesando lo que había visto. Vamos a descansar, respondió Isagi, con tono serio. Mañana tenemos que estar listos para el siguiente entrenamiento. Y, a decir verdad, después de ver a Ren, necesitamos prepararnos mentalmente. Uno a uno, los chicos se dirigieron a sus habitaciones, algunos con la cabeza agacha, otros todavía intentando comprender lo que acababan de presenciar. Al final, la sensación que los había invadido era una mezcla de fascinación y una extraña inseguridad. Mientras tanto, en la habitación de Jinpachi Ego, las pantallas de monitoreo mostraban cada movimiento de los jugadores. Ego, de pie ante el panel de control, observaba sin perder detalle el entrenamiento de Ren y las reacciones del equipo Z a su lado. Anri estaba sentada, evaluando la situación con un semblante serio. ¿Ves lo que está pasando?, dijo Anri, observando las imágenes de los chicos dejando el gimnasio con la cabeza baja. Ren no tiene ni una pizca de compasión. Eso les va a dejar la moral por el suelo. Ego sonrió con una calma perturbadora. Eso es precisamente lo que quiero, dijo con tono firme, mientras su mirada permanecía fija en la pantalla. A algunos les puede costar aceptarlo, pero esto va a ser un combustible más para ellos. La diferencia de nivel, la sensación de no estar a la altura de Ren, eso los va a hacer querer ser mejores. Es solo cuestión de tiempo. Anri frunció el ceño, observando las imágenes de los jugadores cansados y abatidos.
Entonces, en lugar de desmoralizarlos, ¿los vas a motivar? Ego asintió lentamente. Exactamente. Cada vez que el equipo Z ve a alguien como Ren, alguien que parece estar en una liga completamente diferente, van a querer alcanzarlo. Y cuando busquen superarlo, su ego crecerá más. Eso es lo que necesitamos, Henry. Jugadores egoístas, que no tengan miedo de ser los mejores. Henry aún parecía pensativa, pero no dijo nada más. Ego estaba acostumbrado a provocar reacciones así, y entendía perfectamente que no todos lo entenderían al principio. Sin embargo, sabía que este era el camino hacia la creación del delantero perfecto. La estrategia era simple: empujar los límites hasta que todo lo demás se vuelva irrelevante. Mientras tanto, los chicos del equipo Z se retiraban a sus habitaciones, cada uno con pensamientos propios, pero todos con una sensación de incertidumbre flotando en el aire. Nadie sabía realmente qué les deparaba el futuro en Blue Lock, pero una cosa estaba clara. Ren Kaneki no solo era una amenaza, sino que también podría ser la razón por la que todos iban a superarse a sí mismos. El día del partido contra el equipo 10 había llegado. Los chicos del equipo Z se encontraban en el vestuario, preparándose para lo que sería una de las pruebas más difíciles de su vida. El ambiente estaba tenso, la ansiedad era palpable, pero había una sensación de determinación entre ellos. Todos sabían que este era su momento de demostrar lo que valían. Mientras los demás se concentraban, preparando sus estrategias y mentalizándose, Ren Kaneki estaba en una esquina del vestuario, mirando la pared con una expresión inexpresiva. No estaba haciendo estiramientos, ni se estaba preparando como el resto. Estaba, simplemente allí. El resto del equipo comenzó a mirarlo, algunos confundidos, otros molestos por su actitud indiferente, pero nadie se atrevió a decir nada. Isagi, el más preocupado, le lanzó una mirada, pero tampoco comentó nada. Sabía que Ren no era como los demás, y eso era evidente desde el principio. Antes de salir al campo, Ren finalmente levantó la cabeza, sus ojos se posaron en los demás. Sin inmutarse, simplemente dijo: ya he visto a esos patéticos jugadores del equipo 10. No me interesa jugar con ellos, así que me quedaré atrás. Las palabras de Ren dejaron a todos en silencio. Nadie entendió si estaba hablando en serio o si simplemente lo decía porque sí. La actitud arrogante de Ren no era algo que sorprendiera a nadie, pero esta vez había algo en su tono que dejó claro que no tenía ninguna intención de involucrarse en lo que se avecinaba. El partido contra el equipo 10 comenzó de la misma manera que cualquier otro enfrentamiento, con intensidad, gritos y una atmósfera cargada de tensión. El equipo Z estaba decidido a ganar, aunque las dudas sobre su cohesión y las actitudes individuales seguían siendo evidentes. Sin embargo, a pesar de la situación, todos tenían una cosa en común: querían demostrar su valía. Desde el pitazo inicial, el equipo Z luchó con todo lo que tenía. Isagi, Kunigami y los demás se movían rápidamente por el campo, mientras el equipo 10 respondía con fuerza y técnicas depuradas. La intensidad del enfrentamiento era palpable, pero aún así había una figura que parecía estar completamente ajena a todo lo que ocurría a su alrededor. Ren Kaneki estaba parado en su lugar, sin mostrar la más mínima emoción. No miraba el partido. En lugar de eso, sus ojos estaban fijos en el césped artificial. No hacía ningún movimiento, no observaba a sus compañeros ni a los rivales. Era como si el partido no fuera nada para él. De repente, el equipo Z recibió un gol de Barrow, el delantero del equipo 10, quien disparó un potente remate que dejó sin oportunidad al portero del equipo Z al marcar el gol. Barrow levantó los brazos en señal de victoria, pero al notar que Ren no estaba mirando el partido, se detuvo por un momento. Con una mueca de desdén, Barrow se acercó a Ren, creyendo que tal vez estaba asustado por la derrota temprana. ¿Eh? ¿Te asustaste?, dijo Barrow con una sonrisa burlona. ¿Es eso lo que pasa? ¿Ya te estás rindiendo? Ren no respondió. Sus ojos seguían fijos en el césped, como si estuviera completamente desconectado del partido. Los demás jugadores se dieron cuenta de la situación y miraron a Barrow y luego a Ren, pero nadie dijo nada. Barrow, convencido de que Ren estaba nervioso o simplemente intimidado, insistió. ¿Qué pasa, eh? Deberías ponerte a jugar. No eres nada si no te metes en el partido. Pero, claro, tal vez no tienes lo que se necesita. Ren simplemente lo ignoró, sin un solo cambio en su expresión. Finalmente, Barrow, molesto por la indiferencia de Ren, dio un paso atrás y dejó de hablarle. No entendía por qué Ren no se interesaba, pero también era evidente que Ren no se preocupaba por él ni por nada que tuviera que ver con el partido. Barrow volvió a centrarse en el juego, pero esa interacción quedó en la mente de los jugadores.
El equipo Z ya estaba acostumbrado a la actitud distante de Ren, pero esta vez la indiferencia de Ren parecía mucho más profunda. Mientras tanto, el equipo Z continuó luchando por la victoria, aunque sabían que el partido iba a ser mucho más difícil de lo que pensaban. En esta adaptación, se mantiene la esencia del partido como en la original, pero se da una nueva dimensión a la actitud de Ren, dejando claro que su indiferencia no está relacionada con el miedo o el nerviosismo, sino con su completa desconexión del evento en sí. Cuando Barou anotó el segundo gol, su rostro se iluminó con una sonrisa arrogante. Se giró hacia el equipo Z y, al ver a Ren todavía sin moverse, sin prestar atención al partido, la furia comenzó a crecer en su pecho. Ren estaba igual que antes. Completamente desconectado, mirando al césped artificial, como si no le importara lo que sucedía. Ya no podía soportarlo. Barou, enfadado y sintiéndose ignorado, decidió acercarse a Ren. Caminó hasta él con pasos firmes, su mirada despectiva fija en el joven que parecía más un espectador que un jugador. ¿En serio no vas a moverte?, le gritó Barou, sin poder esconder su molestia. Eres un completo patético si no vas a hacer nada. ¿Quieres que te traten como si no existieras? Haz algo o mejor vete a casa. Ren levantó lentamente la mirada. Sus ojos, fríos y calculadores, se encontraron con los de Barou. El único rey león aquí soy yo, Barou, respondió con voz baja pero llena de autoridad. No necesito hacer nada para que me respeten. Ni tú ni nadie. Con una calma aterradora, Ren se levantó, quitándose la suciedad de las rodillas. Miró a Kunigami, que estaba más cerca, y sin decir nada, le hizo una señal para que retrocediera. Luego, con un solo movimiento, avanzó hasta el lugar donde se encontraba Barou. Antes de que Barou pudiera reaccionar, Ren le dio un pelotazo al estómago con tal fuerza que lo dejó sin aire, haciéndolo caer al suelo. Los jugadores del equipo Z se quedaron boquiabiertos mientras Ren tomaba el balón con calma, esquivando a los jugadores del equipo décimo con una precisión mortal. Se movía como una máquina, su habilidad parecía casi sobrehumana, tan fluida que parecía no esforzarse en lo más mínimo. En un parpadeo, Ren llegó al área rival, se detuvo frente al portero del equipo décimo, y con un simple toque, metió gol al ángulo superior, sin ningún esfuerzo. La pelota cruzó el aire con una precisión quirúrgica, y el estadio estalló en asombro. Ren no celebró. Solo dio unos pasos hacia atrás, se detuvo, y de nuevo se quedó mirando el campo, como si todo lo que acababa de hacer fuera lo más natural del mundo. El equipo Z y el equipo décimo lo miraban, sorprendidos por lo que acababan de presenciar. Ahora, la balanza del partido parecía haberse equilibrado, pero la verdadera batalla apenas comenzaba. Ren Kaneki había dejado claro que no era alguien a quien ignorar. Barou se levantó lentamente del suelo, con el ceño fruncido y una mano en el estómago. El golpe todavía le dolía. No era solo por la sorpresa, ese pelotazo lo había dejado sin aire de verdad. Por un segundo, dudó. Miró a Ren Kaneki, que caminaba con total calma hacia su posición, sin siquiera mirarlo. Ese maldito, murmuró Barou, con rabia, pero también con una pequeña chispa de respeto. ¿Qué clase de fuerza fue esa? Desde la línea lateral, Isagi observaba en silencio, con una expresión seria. Ya había visto ese tipo de fuerza antes, una noche, cuando no podía dormir. Fue hace unos días, pensó. Lo seguí en secreto, quería saber cómo entrenaba. Recordó vívidamente la escena. La oscuridad del gimnasio iluminada por una tenue luz, el sonido repetitivo de los balones estrellándose contra la portería. Ren estaba solo. Hacía flexiones con un peso colgando de su espalda, dominada sin descanso, y luego, se puso a patear. Estaba en la otra portería, y aún así, la pelota cruzó toda la cancha y pegó en el poste. Pensé que era un buen tiro, hasta que al otro día vi el poste abollado. El recuerdo hizo que Isagi tragara saliva. Ese tipo no es normal. Tiene fuerza, técnica y una frialdad que asusta. Barou, aunque furioso, se quedó en su lugar. Su orgullo le decía que debía lanzarse contra Ren, pero su cuerpo, aún adolorido, le decía que ese chico no era alguien común. Ren volvió a su posición, indiferente al caos que había causado, y solo murmuró para sí mismo. TCH, perder el tiempo con basura. El partido seguía, pero ya nadie lo veía igual. El silbato sonó con fuerza, marcando el reinicio del partido. Barou fue el primero en lanzarse al ataque como una bestia desatada, pero esta vez, Ren Kaneki ya lo estaba esperando. Con un movimiento rápido y calculado, Ren le robó el balón limpiamente, como si hubiera estado anticipando cada uno de sus pasos. Barou apenas pudo reaccionar cuando vio cómo el balón desaparecía de sus pies. Ren no perdió tiempo. Sin mirar, le pasó el balón a Isagi, que venía corriendo por la banda. Isagi.
Gritó por primera vez en el partido, y eso bastó para prender una chispa en su compañero. Isagi tomó el balón y corrió junto a Ren, avanzando rápidamente por el campo. Era como si ya supieran exactamente qué iba a hacer el otro. Ren corría a su ritmo, firme, decidido, mientras Isagi atraía a los defensas. Entonces, en el momento justo, Isagi le devolvió el pase a Ren, que ya estaba en posición. Sin dudarlo, Ren remató con fuerza y precisión, colocando el balón en la esquina superior del arco, imposible de detener. Gol. El equipo Z estalló en gritos, y hasta los jugadores que habían dudado de Ren ahora lo miraban con asombro. ¿Qué fue eso?, exclamó Kunigami. ¿Desde cuándo entrenan juntos? Esa sincronización fue perfecta, agregó Chihiri, sorprendido. Todos miraron a Isagi, esperando una explicación. Pero él solo se encogió de hombros, aún jadeando, con la mirada fija en Ren. No lo pensé, solo lo hice. Sentí que si le daba ese pase, él iba a marcar el gol. No sé por qué, pero lo supe. El silencio se hizo por un momento. Nadie dijo nada, pero todos lo pensaron. Ren Kaneki no solo era fuerte, también era alguien que podía hacerte jugar a su ritmo sin que te dieras cuenta. Y el partido, recién comenzaba. Barou apretó los dientes con rabia contenida. TCH. No te creas mucho por ese gol, Kaneki. Esto no significa nada, gruñó, fulminándolo con la mirada. Voy a meter más goles, y voy a aplastar a todos ustedes. Ren ni siquiera volteó a mirarlo. El silbato volvió a sonar, y el partido se reanudó. Barou arrancó como una fiera, superando primero a Isagi con un quiebre seco, luego dejando atrás a Bachira con pura potencia. Muévanse. Bramó, como si pudiera hacerlo todo solo. Pero justo cuando estaba por rematar, Kunigami apareció desde un costado con perfecta lectura del juego y le robó el balón limpiamente. Jódete, Barou, dijo, pasándole de inmediato el balón a Bachira, que ya se deslizaba entre líneas como una sombra. Bachira comenzó su espectáculo, regateando a un defensa, luego a otro, con su sonrisa tan salvaje como siempre. El balón parecía pegado a sus pies. Isagi se le unió en la jugada, intercambiando pases con una sincronía cada vez más natural. La defensa del equipo X comenzó a desordenarse. Se acercaban al área. Isagi se perfiló para rematar. «Dispara», gritó alguien desde el banco. Pero Bachira no lo hizo. Con una sonrisa divertida, pasó el balón hacia la derecha, hacia un hueco invisible en el área. Y de la nada, como si hubiera estado esperando en las sombras, Ren Kaneki apareció dentro del área, sin marca alguna. Con un solo toque sutil y preciso, remató al ángulo. Gol. Los del equipo Z se quedaron helados por un segundo, y luego gritaron con fuerza. ¿Cómo entró sin que nadie lo notara?, dijo Gegamaru, boquiabierto. Se metió en el área sin hacer ruido, parecía un fantasma, añadió Chihiri. Barou, en cambio, solo apretó los puños con fuerza, sintiendo un hormigueo de impotencia en la espalda. Ese maldito mocoso. Desde la zona de cámaras, Jinpachi Ego sonrió viendo la pantalla, mientras Sanri observaba en silencio. Y en el campo, sin siquiera celebrar, Ren caminó de regreso al centro del campo como si meter un gol fuera tan natural como respirar. Mientras volvían trotando al centro del campo tras el gol de Ren, el silencio entre los jugadores del equipo Z era denso, casi reverente. Nadie sabía muy bien qué decir. Hasta que Bachira, con su típica sonrisa y mirada soñadora, rompió el hielo. Ese tipo también tiene un monstruo dentro. Isagi lo miró de reojo. ¿Ren? ¿Un monstruo? Bachira asintió, pero esta vez su sonrisa tenía un matiz diferente, más serio. Sí. Pero no es como el mío, ni como el tuyo, Isagi. El suyo, es distinto. Todos guardaron silencio, atentos a las palabras de Bachira. Es como si, su monstruo no jugara por diversión o por pasión. No le interesa conectar con nadie, ni reír, ni celebrar. Ese monstruo que tiene, parece un demonio. Uno frío, que solo quiere ganar, destruir, y seguir avanzando sin mirar atrás. Isagi tragó saliva. Las palabras de Bachira le calaron hondo. Porque, en el fondo, también lo había sentido. Ren Kaneki no jugaba para ser el mejor delantero. Él jugaba para aplastar todo a su paso. Piip. El silbato final sonó, marcando el fin del partido. El equipo Z había logrado una victoria agónica por 3-2 contra el equipo décimo. Algunos cayeron al suelo por el cansancio, otros alzaron los brazos celebrando, pero todos compartían una misma sensación: alivio y asombro. Ren Kaneki se giró sin emoción alguna y se retiró caminando, sin decir una sola palabra, como si el partido hubiese sido irrelevante. Como si lo único que hubiese demostrado, fuera lo mínimo que se podía esperar de él.
Más tarde esa noche, en los dormitorios, los murmullos llenaban la habitación. Nadie podía dejar de pensar en lo que había pasado. Ese tipo, empezó Gaigamaru, rascándose la cabeza, ¿quién demonios es? Kunigami, serio, se apoyó en la pared. No habló. No gritó. Ni siquiera pidió el balón. Pero cuando se movió, todos supimos qué hacer. Es como si su sola existencia impusiera respeto, comentó Chihiro desde su litera. Como si no necesitara actuar como un líder, ya lo es, sin querer. Isagi no decía nada. Seguía recordando la jugada, el pase perfecto, la sincronización que no había sido planeada. Finalmente habló. Cuando me miró y se movió, no pensé. Solo actué. No fue táctica. Fue instinto. Bachira, con una sonrisa torcida, giró sobre su colchón. Eso es porque su monstruo habló. Pero no es como el mío, o como el tuyo, Isagi. Lo que él tiene dentro, se parece más a un demonio. El silencio se instaló en la habitación. Porque todos, en el fondo, sabían una cosa con certeza. Ren Kaneki no era como ellos. Y eso podía salvarlos, o destruirlos. Al día siguiente, el equipo Z se dirigió al comedor tras una sesión matutina de entrenamiento. El ambiente era distinto. Ahora había una mezcla de respeto y tensión que no existía antes. Todos lanzaban miradas disimuladas en una misma dirección. Ren Kaneki estaba sentado en una mesa apartada, como siempre, en silencio. Pero lo que más llamaba la atención no era su postura ni su expresión imperturbable, sino lo que tenía en su bandeja. ¿En serio? Murmuró Kunigami, entre asombrado y confundido. Mientras ellos llenaban sus platos con pollo, arroz, carne a la parrilla y otras comidas altas en proteínas, Ren solo tenía 2 tomates enteros y una manzana como postre. Chihiro frunció el ceño. ¿Eso es todo lo que va a comer? ¿Después de un partido como ese? No parece que lo haga por salud, comentó Gaigamaru, masticando. Es como si no le importara el sabor ni las calorías. Isagi, que lo observaba atentamente, respondió en voz baja. Es como todo en él. Preciso, medido. Cero exceso, ni en su cuerpo, ni en sus emociones. Bachira sonrió con su típico tono juguetón. Ya lo dije, ese tipo no es normal. Tal vez su monstruo ya se comió todo por dentro y lo dejó vacío. Ren, por su parte, no les dirigió ni una mirada. Comió en silencio, mordiendo la manzana con calma, como si el resto del mundo no existiera. Y, de algún modo, eso lo hacía aún más intimidante. Mientras el equipo Z se levantaba uno a uno de la mesa, aún comentando las jugadas del partido, Ren Kaneki permanecía inmóvil. Su bandeja ya estaba vacía desde hacía varios minutos. 2 tomates partidos a la mitad, una manzana, y nada más. Sus manos estaban apoyadas sobre sus piernas, su espalda recta, y sus ojos fijos en el plato como si aún hubiera algo que mirar. Pero no había nada. Solo un vacío callado y una quietud que resultaba incómoda para cualquiera que lo notara. Chihiro fue el último en retirarse, y al mirar hacia atrás sintió un escalofrío. Ren no se había movido ni un centímetro. No parecía estar pensando, ni descansando, ni esperando. Simplemente, existía. Minutos después, comenzaron a llegar jugadores de otros equipos. Algunos lo reconocieron, murmuraron entre ellos, lo señalaron de reojo. Pero nadie se atrevió a acercarse. Porque aunque su expresión era neutra, incluso inexpresiva, había algo en su presencia que lo alejaba de los demás. Como si estuviera completamente desconectado del entorno. Una especie de exposición en blanco, como si su vida, en ese instante, no tuviera propósito ni sentido alguno. Un chico del equipo W se detuvo un segundo al pasar a su lado, pero cuando los ojos de Ren giraron levemente hacia él, sin emoción, sin intención, bajó la mirada y siguió de largo sin decir una palabra. Ren volvió a mirar su bandeja vacía. Y siguió así, sin moverse, como una estatua con pulso. Una máquina apagada esperando volver a funcionar. Pero nadie sabía cuándo, ni cómo. Esa noche, Isagi y Bachira no podían dejar de pensar en lo que habían visto en Ren durante el partido. No solo su talento era innegable, había algo más. Algo oscuro. Vacío. ¿Te diste cuenta? Murmuró Isagi, recostado en su cama, sin poder dormir. Es como si Ren no sintiera nada fuera del campo. Sí, respondió Bachira desde su litera. Ese tipo, está roto. Pero su monstruo, es el más fuerte que he visto. Quiero saber de dónde sale. Y así, en silencio, decidieron espiarlo. Pasadas las 12 de la noche, cuando todos dormían, los dos salieron del dormitorio en puntas de pie. Caminaron por los pasillos de Blue Lock hasta llegar cerca del gimnasio. Y ahí estaba él, Ren Kaneki, solo. Sin una palabra. Sin calentar siquiera.
Ya estaba en movimiento, como si el cuerpo se le activara por reflejo. Flexiones con una sola mano. Abdominales colgando de una barra. Saltos con pesas en los tobillos. Un ritmo inhumano. Como si intentara castigarse. Como si el dolor lo mantuviera vivo. Isagi tragó saliva. Bachira solo sonrió de lado. «Está loco», susurró. Después de una hora, sin parar ni un segundo, Ren se dirigió a la cancha interior. Allí, desde un extremo, empezó a lanzar balones con una precisión quirúrgica. Cada disparo cruzaba el campo completo y terminaba estrellándose contra los ángulos de la portería contraria. No fallaba ni uno. «Eso no es talento», murmuró Isagi, impresionado. «Es obsesión». Terminada su rutina, Ren simplemente se sentó en el suelo, sin emoción en el rostro, mirando al vacío. Solo, en silencio. Como si no supiera qué hacer cuando no estaba pateando un balón. Al día siguiente, todo se repitió. Ren comió en silencio, lo mismo de siempre. 2 tomates y una manzana. Y luego, nada. Se quedó quieto, mirando el plato vacío. Los del equipo Z intentaron hablar con él, pero su expresión era tan apagada, tan desconectada, que nadie se atrevió. Y esa noche, Isagi y Bachira lo espiaron de nuevo. Misma rutina. Misma intensidad. Mismo vacío. Entonces Isagi lo entendió. Ren no sabe vivir. Solo sabe jugar fútbol. Y eso, era lo más aterrador de todo. La mañana siguiente, después del entrenamiento habitual, los integrantes del equipo Z se reunieron en el comedor. Mientras algunos hablaban animadamente sobre el partido contra el equipo X, Isagi estaba serio, pensativo. Finalmente, no pudo contenerse más. «Tengo que decirles algo», dijo de repente, llamando la atención de todos. Los chicos lo miraron confundidos. Bachira, a su lado, asintió con una pequeña sonrisa. «Es sobre Ren». «¿Ren?», preguntó Kunigami. «¿Qué pasa con él?». Isagi inhaló profundo. «Lo espiamos. 2 noches seguidas. Queríamos entender por qué es así, por qué juega de esa forma. Y lo vimos entrenando. Solo. Toda la noche. ¿Entrenando?», repitió Gagamaru. «¿En serio?». «No es entrenamiento normal», intervino Bachira. «Lo que ese tipo hace parece una tortura. Flexiones con una mano, saltos con pesas, disparos desde una portería a la otra sin fallar una sola vez. Cada tiro era perfecto. No parecía humano». Los presentes quedaron en silencio. Después de entrenar, continuó Isagi, simplemente se queda quieto, mirando al vacío. No duerme. No habla. No hace nada. Solo vive para patear un balón. Es como si fuera lo único que le da sentido. Raichi frunció el ceño. ¿Estás diciendo que ese tipo no tiene vida más allá del fútbol? Exacto, dijo Isagi con firmeza. Todo lo que sabe hacer, es esto. Blue Lock es su único mundo. Los chicos se miraron entre ellos, impactados. De pronto, el aura imponente de Ren tenía otra explicación. No solo era el mejor. Era el más roto. El más vacío. El más peligroso. Y al mismo tiempo, el más desesperado por alcanzar la cima. La noticia de los entrenamientos nocturnos de Ren corrió como fuego entre los miembros del equipo Z. Nadie lo decía en voz alta, pero todos lo pensaban. Si alguien podía hacer eso cada noche y jugar como jugaba, entonces ellos también podían esforzarse más. A la mañana siguiente, antes del desayuno, Raichi, Gagamaru y Kunigami ya estaban en el gimnasio. Más tarde, se les sumaron Chihiri, Yemon y hasta Naruaya. Aunque no podían igualar la intensidad de Ren, entrenaban hasta caer al suelo, empujados por la necesidad de mejorar. Isagi y Bachira se miraron en silencio. Ambos sabían lo que significaba ver a Ren entrenando a esa hora, y el hecho de que nadie estuviera dispuesto a quedarse atrás les picaba en la conciencia. Se dirigieron a la cancha, haciendo ejercicios técnicos de pases, tiros y regate, pero el cansancio no parecía detenerlos. Todo el equipo estaba completamente enfocado en su único objetivo: ganar. Cada uno de ellos pensaba en lo mismo mientras entrenaban con más ahínco que nunca. Si Ren podía hacerlo solo, sin nada más que el fútbol en su vida, ¿qué les impedía a ellos esforzarse hasta sus límites? La jornada continuó, el sol se despidió, pero la fatiga no fue suficiente para frenar a los chicos. En cada sprint, en cada pase, en cada tiro, la presencia de Ren los impulsaba a seguir. Sabían que si querían superar a los equipos más fuertes, tendrían que convertirse en algo más que simples jugadores. Y algo dentro de ellos se encendió. No podían quedarse atrás. Cuando se hizo de noche y el equipo Z finalmente comenzó a retirarse, algunos seguían con la mirada perdida, como si todo lo que habían entrenado durante el día no fuera suficiente. Pero no era solo cansancio.
Era el deseo de mejorar, el miedo a no estar a la altura. Isagi fue el primero en darse cuenta de algo. El entrenamiento de Ren había tocado una fibra sensible. Habían dado lo mejor de sí mismos, pero aún no era suficiente. El deseo de ser mejor, de alcanzar el nivel de Ren, se había instalado en sus corazones. Al día siguiente, la tensión era palpable. Todos estaban más enfocados, más decididos que nunca. El equipo Z sabía que, por más que entrenaran, no podrían alcanzar a Ren en cuanto a sacrificio, pero al menos podrían dar lo mejor de sí mismos. Y cuando el pitazo sonó, sabían que el próximo partido, aunque difícil, les iba a permitir acercarse más a su objetivo. El sueño de convertirse en los mejores delanteros del mundo. Ren seguía siendo el misterio, pero ese misterio estaba empujando a todos a un nuevo límite. Y, aunque no lo supieran, ese esfuerzo colectivo les permitiría enfrentarse al siguiente desafío con un espíritu más fuerte que nunca. Fin del capítulo 1. Gracias y espero que les haya gustado mucho. Adiós.